Luis Alberto Panisolo, que como prometió me trajo la tetera, las masitas y el limón. Buen día, buenas tardes, mejor dicho, Pani. Buenas tardes, ¿qué tal, Patricia? Muchas gracias por la bienvenida. Por favor. Vamos a hablar entonces de este té con limón. A ver, mientras usted me cuenta, yo voy tomando. Muy bien. Yo que soy un bebedor de té con limón, o sea, me gusta el té con limón, solo por el sabor, pero se habrá podido observar que al agregarle el limón hay un cambio en el color del té. Claro, queda más clarito. Queda mucho más claro. Entonces, uno podría pensar al principio que decir, bueno, como le estoy agregando otro líquido, en realidad agua, lo estaría diluyendo. Pero uno podría verificar que no es eso, o sea, porque uno podría hacer con este experimento 2 tazas de té iguales, de la misma tetera, a uno agregarle determinado volumen de jugo de limón y a otro agregarle el mismo volumen, pero de agua. Y no va a quedar. Y no quedan iguales. Entonces no es una cuestión de que se haya diluido, entonces como habría menor concentración de las sustancias que le dan el color, el color disminuyera. Esa sería una hipótesis, pero con ese experimento vemos que no. Entonces, tendríamos que ver que hay algo en el jugo de limón que provoca ese cambio, y no es la dilución. Y el cambio está debido a la acidez del jugo de limón. Porque esa acidez lo que provoca son cambios estructurales en las moléculas que le dan el color al té, sobre todo en la teaflavina. Ah, bien. Y entonces, hasta uno podría hacer el experimento que es o sea, uno tener la taza con la infusión del té preparada, como lo hace todos los días, a otra taza agregarle jugo de limón, y ahí vería que se vuelve más claro, o sea, como más amarillento. Sí. Y eso es lo que le pasa, que las teaflavinas, que en la condición en la que están, cuando preparamos el té, tienen como un color anaranjado, al incorporarle el ácido, pasan a tener un color amarillo. Eso es una cuestión de cómo terminan absorbiendo la luz, que en algún momento hablamos del color, es decir, es luz blanca, las teaflavinas absorben los componentes de la luz, ¿no? Acordémonos del arco iris, y solo reflejan el color amarillo si están a pH ácido. Si están a un pH que es una manera de medir la acidez un poco más alto, o sea que estaría en las condiciones normales, ahí también refleja color amarillo, pero también refleja colores anaranjados. Claro, y entonces cambia el color. Y la cuestión es que también podríamos hacer este experimento que es agregarle bicarbonato a esa taza de té. ¿Bicarbonato? ¿Y ahí qué pasaría? Y para los productores de películas podrían simular muy bien una copa de coñac. Ah, mire usted. Porque queda con un color parecido al coñac, o sea, con un marrón, no muy oscuro, pero un color marrón. Tenemos que avisarle al productor que nos viene planteando ideas que nunca eso le invoca, ahí podría ser, ahí la producción podría ser, pero bueno, para poder tomar mucho coñac y seguir acordándose de la letra al personaje, ¿no? Si tiene que repetir la escena. Eso le podría servir. Pero bueno, la cuestión es que yo lo probé, no el sabor. Probé, o sea, hacer ese experimento y ver en qué colores quedaba. ¿Qué queda? Pero me parece que al incorporar el bicarbonato, no es que me vaya a hacer ningún daño. No, el bicarbonato se puede consumir. Se puede consumir, pero a mí me parece que el sabor ya no sería ahí agradable. El actor no estaría muy conforme. No, yo creo que no. Tendrían que buscar otro sustituto. Y bueno, y entonces es eso. Los cambios de color se dan a que son en las condiciones en las que está el medio, cambiaron. Y eso afecta la estructura de la teaflavina, que no deja de ser una teaflavina, pero cambia de modo que en la forma en que absorbe y refleja la luz es distinta. Y entonces eso se ve manifestado en distintos colores. Esa es la explicación de por qué al agregarle jugo de limón cambia. Muy bien. ¿Qué más le podemos agregar? Bueno, entre los bebedores de té hay muchos que les gusta tomarlo con leche. Al parecer la costumbre está... Yo ahí no los acompaño. Bueno. Me quedo con el limón. Perfecto.
Yo a veces me gusta tomar té con leche, en algunas ocasiones. Y se cree, estaría que el principio de incorporarle leche al té estuvo en las costumbres de los ingleses. Ujú. Y entonces, la razón por la que lo comenzaron a hacer es la siguiente. O sea, por el 1658 llegó el té a Londres y después claro, se empezó a hacer muy popular su Claro. consumo. Y en el principio era un té que provenía de la De China. China. Pero después hubo algunos problemas comerciales y como a su vez los ingleses habían conseguido que un explorador transportara plantas desde China hasta India, donde tenían una colonia En la colonia. los ingleses, y también empezaron a cultivar el té en la India o a utilizar variedades de la India. Ujú. Pero resulta que esas variedades tenían otras características distintas. Mm. La composición de polifenoles era mayor. Y sobre todo también por el proceso de elaboración, hacía que tuviera una mayor proporción de polifenoles. Ujú. Y al tener una mayor proporción de polifenoles, hacía que esa infusión resultara más astringente. Ah, le cambiaba la sensación La al sensación. tomarlo. Y entonces, se ve que, o experimentando, eso o no está registrado, o no encontré yo ese registro de la explicación de por qué se les ocurrió incorporarle leche. O a algunos simplemente les gustaba incorporarle leche porque ya lo habían probado antes. Y entonces, al incorporar la leche, la astringencia disminuye. Ujú. Entonces la cuestión es decir, ¿a qué se debe? A que los polifenoles se combinan con proteínas que están en la leche. Ujú. Y entonces, al combinarse con las proteínas que están en la leche, ya no tenemos el efecto astringente. Astringente, claro. Y es recordar que la astringencia justamente se producía, la sensación, Sí. porque los polifenoles se combinaban con las proteínas que estaban en la mucosa De la boca. de la boca. Ujú. Y bueno, del mismo modo que las proteínas que están en la boca se combinan con los polifenoles, las proteínas que están en la leche también se combinan con los polifenoles. Pero como los polifenoles se encuentran antes con las proteínas de la leche que los de la mucosa, ya hay menos polifenoles para estar Para generar esa sensación de astringencia. O si la generan es menor de la que producía esa variedad que es el té de Assam, que era la que le provocaba eso a los ingleses. Entonces de ahí vino la costumbre de incorporarle leche al té, sobre todo en los ingleses. Al parecer los europeos continentales no lo practican tanto. Claro. Y quizás ahora, independientemente de la variedad de té, los ingleses o muchos consumidores le seguimos incorporando leche al té y ya como una costumbre, más allá de que la astringencia Claro, ya no es buscando el efecto ese, sino solo porque le gusta, Claro. porque queda rico así. Supongo, o sea, ya ahora habría que hacer toda una encuesta de por qué se le sigue incorporando. Pero la raíz, el origen estaría ahí. Y los ingleses, ya que son también tan metódicos y en algunos casos hasta a veces maniáticos, han debatido mucho sobre cómo incorporar la leche al té. Es decir, si en la taza tengo un poco de leche y le incorporo té a partir de la tetera, Ujú. o primero pongo el té en la taza y después le incorporo leche. Hasta ahí ha intervenido George Orwell, el autor de la novela 1984, Sí. Rebelión en la Granja. Para él, a su vez que hizo todo como unas recomendaciones de consumir el té, era un gran consumidor de té, era que primero tenía que estar la leche y después el té. Pero la razón que él arguyó es que de esa manera podía regular la cantidad de leche. Es decir, como ponía la leche y después él decía, ya le puse esta cantidad de leche y todo el resto va a ser té. Entonces, de esa manera él podía estar como balanceando la cantidad de leche. Esa era su argumentación. Otros lo que han argumentado es lo siguiente, que si yo tengo el té y le incorporo la leche, resulta que como el té estaría en una temperatura entre 80 y 90, si respetáramos en un té negro, que es el que se le incorpora la leche, a una alta temperatura.
Entonces, al incorporar la leche, se formarían pequeñas gotas en el momento de mezclarse que se encontrarían a una alta temperatura. Y esa alta temperatura podría provocar cambios en esas proteínas. Claro. Y algunos especulan que al hacer esos cambios no se combinarían tan bien con los polifenoles y entonces su efecto de antiastringencia no sería tan efectivo. Pero esos muchas veces son especulaciones, más que demostraciones. O sea, tampoco hay una... Sí, no hay nadie que haya puesto una investigación en marcha al respecto. Yo la podría desarrollar, así ya podría esa candidatearme a IG Nobel. Estamos viendo estoy esa tentado, candidatura. Estoy tentado, una de esas. Se viene. A hacer eso. Pero al hacer al revés, si está la leche fría y le incorporo el té, como ahora es el té que se encuentra de a poco con la leche a alta temperatura, y entonces ya las proteínas de la leche no se estarían encontrando en un momento a una alta temperatura. Claro, ¿no? van incorporando de a poco. De a poco se va incorporando el té. Uh-huh. Entonces ya ese efecto no estaría ocurriendo. Pero es como que les digo, eso ya sería especulaciones. Porque tendría que haber un trabajo que demostrara con jueces o con consumidores que dijeran, con el mismo té, procediendo de esta manera, de otra manera, no te diferencias en las astringencias. No he llegado a un trabajo así. Y además para un consumidor de alta exigencia, ¿no? Porque... sí, desde luego. Como lo son muchos de los ingleses. Tendremos que imaginarnos a un lord inglés consumiendo el té de las 5. Ahora, hay otros, por ejemplo, la Royal Society of Chemistry, sí hizo también como un informe, creo que no hizo la investigación, pero hizo un informe, pero arguye lo siguiente, no que una cuestión de la astringencia, pero sí que podría estar afectando a la estructura de las proteínas y a su sabor. Sobre todo podría ser el hecho de pensar que la leche estaría llegando muy cerca de una temperatura de hervor. Y ahora ya la leche no se hierve mucho. Sobre todo por como calentamos mucho con el microondas, no llegamos a hervir. Entonces recordar que el sabor de la leche hervida es muy particular. Entonces hay muchos que no les agrada mucho el sabor de la leche hervida. Uno puede decir, bueno, pero la leche que consumimos recibió un tratamiento térmico. Claro, como tanto la leche pasteurizada y la UHT, o sea, la de las cajas. Pero es así como que estás diciendo, Patricia. No, el tratamiento no es equivalente. No llega a ser un tratamiento equivalente de como si la leche hubiera recibido un hervor. Eso es una temperatura. Además y un es tiempo. Un segundo hervor a ese tratamiento térmico que ya tuvo, que ni sabemos cómo era antes. Muy bien. Creo que nos podemos candidatear en forma conjunta. Vamos a llegar. A la IG Nobel. Muy bien. Entonces arguyen que eso podría ser una de las razones que podría estar llevando a eso. Muy bien. Perfecto, y ahora tenemos un apuntecito final ahí de té con leche y salud. Me gustó ese título, a ver. Bueno, es en este sentido que hay muchos que arguyen lo siguiente, que si las proteínas se combinan con los polifenoles, después los polifenoles no podrían ser absorbidos, o estarían dificultando la absorción de los polifenoles para que actuaran como antioxidantes. O sea, todo aquello que vimos la semana pasada de los beneficios... No se estaría dando porque los polifenoles no ingresarían a nuestro organismo o ingresarían en menor proporción. Claro. Pero eso también es una especulación, porque es verdad que si lo hago in vitro, es decir, si hago una prueba en el laboratorio, voy a ver que evidentemente los polifenoles se combinaron con las proteínas. Uh-huh. Pero una vez que los ingiero, hay un proceso de digestión. Claro. Y las proteínas son digeridas. Sí. Entonces, esa combinación que existió ya luego es desarmada en el proceso de digestión. Entonces los fenoles volverían a ser liberados y podrían ser absorbidos. Entonces esa tan solo es una especulación, pero es muchas veces de los debates especulativos que se dan con respecto a la preparación del té. Yo me imagino a esta gente debatiendo así, tomando té, obviamente, ¿no? Porque no pueden estar tomando otra cosa. Yo creo que también.
Qué imaginación. Nada de laboratorio, no. Acá en una mesita con el té, la tetera, las masitas, importantísimo, Claro. y el limón. Y el limón. Pani, nos va a quedar una columna más sobre el té, Uy, la tetera era muy grande. Era grande. Era una tetera china, me parece. varios litros. Así que hoy vamos a ir terminando por acá con una dedicatoria para... Bueno, en este caso es para otra amiga, para Janina, que también le gusta mucho tomar el té. O por lo menos cuando nos reuníamos a estudiar, hace años, Nada, no digamos cuánto. nos gustaba beber té cuando hacíamos un alto en el estudio. Muy bien, un saludo para ella. Gracias, Pani. Hasta la próxima, Patricia.